Muy buenas tardes, maestros y maestras. Les damos la más cordial bienvenida el día de hoy. Estamos en el mes de el trabajo de la paz. Hemos dedicado este mes, el mes de marzo, a reflexionar cómo nuestras escuelas, nuestras comunidades, nuestros salones de clase trabajan en pro de una formación para la paz, de esas condiciones tan importantes que se requieren para que los chicos aprendan, para que los chicos se socialicen, para que nuestros estudiantes puedan encontrar en el espacio escolar un ambiente que les permita, por supuesto, ir abordando los contenidos, los temas, los proyectos del programa, pero sobre todo aprendiendo nuevas formas de vida en la condición que hoy tenemos a nivel mundial en nuestro país, en algunas comunidades. Sabemos que muchos de nuestros chicos, de nuestras chicas, provienen de condiciones familiares complicadas y se trata de que la escuela ofrezca otras alternativas, que los chicos aprendan a mirar los vínculos con sus compañeros, las relaciones para intercambiar ideas, para intercambiar estrategias de forma distinta y que llegado el momento, pues ellos puedan también decidir cuáles son los tipos de vínculo, los tipos de relaciones que quieren. Y hoy tenemos a una destacada investigadora, una destacada académica que ha trabajado mucho el tema de comunidades para la paz. De veras, a la doctora Cecilia Fierro nos da muchísimo gusto recibirla el día de hoy, porque me parece que lo que ella ha investigado, ha descubierto, ha profundizado, nos ayuda mucho en nuestras escuelas. Déjenme decirles que la doctora Cecilia Fierro es investigadora educativa desde hace 4 décadas. Se ha enfocado a despertar sensibilidad y compromiso profesional en los docentes y en los directivos. Esto para animar que sus prácticas sean mucho más inclusivas y equitativas y atiendan los maestros, los directivos, las necesidades de sus estudiantes en entornos marginados y de violencia, que es especialmente los ámbitos que ella ha investigado. Su compromiso con la educación es una herramienta, ella la conceptualiza así, de justicia social. Ha investigado a través de métodos cualitativos sobre prácticas docentes, gestión ética de directivos escolares, procesos de formación de agentes educativos, trabajo colegiado, innovación en la gestión escolar, convivencia escolar y prevención de violencia, con diversas publicaciones y libros para docentes que forman parte de los centros de maestros. Ella se ha involucrado muchísimo con estas comunidades. Además, muchos de sus materiales también forman parte de la biblioteca de la SEP de Aula y de las normales en México desde 1991. La cercanía con escuelas y maestros le ha permitido abordar temas emergentes y desarrollar modelos teóricos de análisis de prácticas docentes y de convivencia escolar. Ha sido consultora de la SEP y colaboradora en estudios internacionales, entre los que destacan los que ha desarrollado con la UNESCO, con la OCDE y con la OEI. Miembro fundador de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar en 2008 y del Seminario Internacional de Investigación en Convivencia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2006 y ha recibido el International Blue Prize en 2016. Investigadora asociada a la Cátedra UNESCO de la Juventud, Educación y Sociedad. Actualmente es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en León, esto perteneciente a la UNAM, y esto desde el 2022.
académica numeraria de la Universidad Iberoamericana León, responsable de la creación y la dirección de programas e investigaciones en educación, directora de investigación y posgrado y directora general académica, investigadora titular del Centro de Estudios Educativos, doctora en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el DIE Sinvestad del Politécnico Nacional y maestra en investigación y desarrollo de la educación, siendo su licenciatura en pedagogía y estudios religiosos. Pues como ven, contamos con la doctora Cecilia Fierro, quien tiene una vasta experiencia y queremos que hoy nos comente, nos cuente un poco qué pasa con estas comunidades y cómo ella ha descubierto que ha podido ir logrando este trabajo colegiado, este trabajo de comunidades de paz. Muchísimas gracias, doctora Fierro, bienvenida y la dejo en el uso de la palabra. A los maestros también y una cordial bienvenida. No se les olvide de comentarnos de qué entidad nos acompañan y aprovechar el chat para hacerle a la doctora preguntas, comentarios. Bienvenida, doctora Fierro. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias a cada una de las personas participantes en la sesión. Eh, Quiero decirles que tengo mucho gusto en poder compartir con ustedes esta sesión y comentarles que desde el año 2008, es decir, ya hace poco más de 15 años, hemos estado trabajando desde la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar, que fue creada en ese año, en el estudio de comunidades escolares y de aulas que, a pesar de estar ubicadas en entornos de violencia, desarrollan prácticas que permiten y que favorecen el aprendizaje, la convivencia y un ambiente en el que es posible aprender y crecer con sus estudiantes. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes tiene el nombre teórico de un modelo de convivencia, es decir, un encuadre teórico, metodológico y práctico relacionado con ordenar en nuestra cabeza el tema de convivencia, ordenarnos mentalmente y también poder tener claridad sobre líneas de intervención. Si me permiten, voy a compartir la pantalla y eh, voy a brevemente exponer algunos elementos con la idea de poder tener un espacio, un muy suficiente espacio de conversación con ustedes. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa. He estado conversando con directivos escolares del estado de Guanajuato, haciendo como la contraparte de una investigación que se llevó a cabo hace 20 años con ellos sobre los conflictos y las preocupaciones morales más importantes que tenían. Y cuando hicimos esta indagación, que fue el año pasado, la respuesta número uno, la preocupación número uno de directivos, de docentes, de asesores técnico-pedagógicos, etcétera, del sector educativo reunido en una reunión de más de 200 personas era, número uno, la violencia en las escuelas. Número dos, la participación o la falta de apoyo de las familias relacionadas con la violencia en la escuela. Y cuando hablaban de violencia, hablaban principalmente de los estudiantes, de las dinámicas entre los estudiantes, de las formas de relación entre ellos con sus docentes, etcétera. Y por supuesto los conflictos y los diversos tipos de violencias entre estudiantes. Cuando hablaban de padres y madres de familia, hablaban de culturas de violencia en las cuales sus estudiantes están socializándose, están socializados y están desarrollando formas de comportamiento que llevan a la escuela y que la escuela no tiene muy claro cómo manejar. Y en tercer lugar, la tercera preocupación más importante que expresaron este grupo de directivos es que el conjunto de normativas, de reglamentos, de protocolos, todas las iniciativas de la política pública desarrolladas a partir del 2008, en que iniciaron, digamos, las leyes de convivencia con la creación del programa Escuela Segura y toda la actividad legislativa a partir de ese año. La tercera preocupación es la
vamos a decirlo así, la indefensión, la confusión, la fragilidad en la que quedan ellos como directivos y como docentes al aplicar todo este conjunto de normativas. ¿Por qué razón? Porque un error, un fallo, una pequeña confusión puede llevar a una sanción que tiene una consecuencia laboral muy importante. Entonces, este tema que han pedido platicar es un tema que comparten los maestros en México y no solamente en México, es una preocupación número uno. Y yo quisiera plantearles como propósito de esta sesión, de esta breve sesión, un propósito muy, muy sencillo que es ordenar nuestro lenguaje y nuestra comprensión del fenómeno. Si ordenamos un poquito nuestra comprensión del fenómeno, si tenemos un mapa adecuado, un mapa que orienta nuestras acciones, vamos a tener mucha más claridad sobre la forma en que podemos llevar adelante distintas iniciativas y prácticas. Cuando el libro de Edgar Morán, Una cabeza bien ordenada. Si tenemos una cabeza bien ordenada en este tema, estoy segura de que sin que sea la solución de todos los problemas, sí va a ser una guía muy importante y creo que ese puede ser un buen propósito para un espacio como este, avanzar en la clarificación de los asuntos que intervienen. Yo quisiera empezar preguntándoles, ¿qué entienden por una escuela libre de violencia? No sé si pudieran en el chat comentar algunas respuestas de qué podemos entender por una escuela libre de violencia. Voy a dejar de compartir la pantalla para ver si en el chat algunas personas pueden decir qué podemos entender por una escuela libre de violencia. Las personas que están saludando desde distintos lugares, desde San Luis, desde Zacatecas, desde Tabasco, desde Jalisco, desde Ciudad de México. Cuando decimos una escuela libre de violencia, ¿en qué están pensando ustedes? Contesten breve y rápido unas cuantas personas, anímense para que podamos empezar a platicar. Los alumnos conviven en armonía. Gracias, Edith. Gracias, Alma Lorena de Sinaloa, bienvenida. Libre de cualquier tipo de acoso, dice Kere, que se pueden resolver problemas con diálogo. Muy bien. ¿Qué más dirían? ¿Qué más dirían ustedes que es una escuela libre de violencia? Conviven, hay paz, hay convivencia. Fíjense cómo la palabra convivencia sin conflictos, dice Delfino. Vamos a hablar de esto, si podemos tener una escuela sin conflictos, con convivencia sana, donde hay paz y convivencia, donde hay un ambiente sano. Gracias, Marta. Una escuela libre de violencia donde se respetan los derechos humanos. Muchas gracias, Gabriela. Claro, eso podemos pensar que es una escuela libre de violencia, con la capacidad de dialogar. Alma Lorena, gracias. ¿Alguien más? Una o dos personas más, anímense y si no, no hay problema. Es más que suficiente todo lo que han dicho. Convivencia sana, se respetan los derechos, hay paz, hay convivencia, se resuelven los problemas con el diálogo, los alumnos conviven en armonía, libre de cualquier tipo de acoso. Muy bien. Voy a volver a compartir mi pantalla. A ver, ¿por qué no veo compartir pantalla? Ah, ya. Sí, ok. Entonces, efectivamente, lo que están diciendo ustedes son las cosas que podríamos entender por una escuela libre de violencia, si se fijan. Y bueno, un punto de partida de esta pequeña charla es que todos, todas y todos ustedes tienen en su experiencia el conjunto de elementos que pueden orientar sus acciones. El papel de los académicos es simplemente ayudar a acomodar, a ordenar, a clasificar elementos y si se van a dar cuenta, prácticamente las cosas que voy a estar comentando están en la base de sus comprensiones sobre lo que es una escuela libre de violencia. En otras palabras, lo que voy a hacer va a ser tratar de elaborar discursivamente sobre estas nociones que ustedes, a partir de su experiencia, han expresado en el chat. Voy a proponerles unas cuantas palabras clave para ordenar la discusión y voy a proponerles cuatro momentos o cuatro movimientos teóricos para aclarar la discusión. Palabras claves, violencia. Otra palabra clave, paz.
voy a hablar de paz duradera y de convivencia y voy a decir por qué los estoy poniendo juntos. Podemos hablar de conflicto. Ustedes hablaron de diálogo, entonces vamos a tener palabras como participación, como equidad, como inclusión, que tienen que ver con el diálogo. Entonces, a partir de estas palabras, voy a hacer un movimiento en cuatro, digamos, en cuatro etapas para ir clarificando y para ir ordenando conceptualmente este tema. La primera distinción muy importante, si tuviéramos mucho más tiempo, yo les hubiera dicho qué entendemos por violencia. Eh, de hecho, me voy a animar a proponerles que algunas personas, al menos tres o cuatro, escriban muy, muy cortito qué entienden por violencia y por qué este primer movimiento teórico que vamos a hacer relativo a qué entendemos por violencia va a ser muy importante. Escriban tres, cuatro, cinco personas, así ahora sí que las primeras que se animen, escriban qué entienden por violencia. Fíjense lo que dijo Gabriela todavía lo anterior. Aparte de capacidad de dialogar, se proporcionaron medios para prevenir, atender y procurar la no repetición. Muchas gracias, Gabriel. Ok, violencia, agresión, agresión verbal o física. Gracias, Edith. Gracias, Delfino. Échenle más, unas cuantas más personas. ¿Qué más? Vulneración de derechos. Agresión, vulneración de derechos. Agresión física, psicológica, emocional. ¿Qué más? ¿Alguien más? Uno más y cerramos esta pequeñita consulta. Acto que viola derechos. Muchísimas gracias. Vuelvo a compartir la pantalla. Qué chistoso que al compartir la pantalla. Ah, no, perdón. Sí, ya. Fíjense, aquí con el apoyo de Johan Galtung, uno de los pioneros en los estudios de paz, voy a darle contenido a esto que ustedes ya dijeron. Él planteó la importancia de ampliar el concepto de violencia. Y ampliar el concepto de violencia quiere decirnos irnos más allá de violencia como agresión, como acoso, como pleitos, como agresión física o verbal, es decir, violencia directa, para hablar de la violencia estructural, que es cuando ustedes dijeron la violencia es la desatención de derechos, que precisamente tiene que ver con situaciones de exclusión, de falta de acceso económico a los recursos, al poder de la toma de decisiones, derivada de situaciones de pobreza, de desempleo, etcétera. Pero también Galtung nos va a hablar de violencia cultural, que tiene que ver con creencias, con prejuicios, con estereotipos que justifican la violencia directa y la estructural, es decir, marginar a una persona por sus creencias religiosas, por su posición política, por su preferencia sexual, por cualquier motivo, por su origen socioeconómico, por cualquier condición. Si se fijan ustedes, en esa pequeñita consulta de chat hablaron de violencia directa, mencionaron la violencia cultural. Si alguien me ayuda a checar qué referencias escribieron sobre violencia cultural, alguien escribió algo sobre violencia cultural y sin duda refirieron a la violencia estructural. Esta ampliación del concepto de violencia que ustedes lo tienen, es decir, ustedes tienen un concepto de violencia. Si sus respuestas hubieran sido, ¿qué es violencia? Golpes, insultos, vandalismo, maltrato entre pares, hubiéramos podido decir que su concepto de violencia estaba circunscrito en la violencia directa. Estaba circunscrito en la violencia directa. Entonces, podríamos haber dicho que estaba aquí, pero no, ustedes cuando hablaron contemplaron todos estos elementos de la violencia estructural y cultural. Entonces, eso significa que la experiencia que ustedes están teniendo en sus escuelas les ha permitido ver que la violencia no se reduce a la violencia directa. Para Galtung, ampliar el concepto de violencia supone incluir a la institución educativa en su conjunto,
como una posible generadora de violencias y también como un espacio que puede generar acciones de intervención y de atención. Es decir, en el minuto en el que ustedes reconocieron que la violencia no se reduce a lo directo, sino que contempla lo estructural y lo cultural, en ese minuto ustedes declararon de manera implícita que violencia no solo es el fenómeno entre pares, sino también las violencias que puede haber desde docentes y autoridades hacia estudiantes o entre sí, que violencias puede tener que ver con decisiones de las propias escuelas en las cuales se marginan, se exigen condiciones, cuotas o situaciones que porcentajes importantes de los estudiantes no pueden cumplir. Entonces, ampliar el concepto de violencia en síntesis integra y jala a la comunidad educativa en su conjunto y contempla la posibilidad de que la institución sea no solamente interventora, sino generadora de violencia a través de acciones llamadas de violencia institucional, sea desatender condiciones de los alumnos, sea ignorar situaciones de prejuicios, de estereotipos, de maltrato que operan entre estudiantes o que se normalizan, etcétera, en la escuela. Entonces, aquí tenemos una primera toma de posición teórica. Si ampliamos el concepto de violencia, tendremos mayor claridad sobre la forma en que la institución educativa puede intervenir. ¿Por qué no me deja pasar la lámina? No me está dejando pasar la lámina. Ceci, tienes las marcas que pusiste, hay que Ah, ya. borrarlas para que te deje. Ah, Ah, ya, ya, con ya, razón. ya. Sí, ay, gracias. Gracias, Pati. Ya, ya, por eso no me dejaba pasar. Ya, muchísimas gracias. Eh, el segundo movimiento es entender la convivencia como paz duradera. Ese sería el segundo movimiento teórico. Y aquí nuevamente nos vamos a poder apoyar de Johann Galtung, porque él nos va a decir que la paz negativa o paz efímera es la que únicamente atiende la violencia directa que enfrentamos. Pero la paz duradera es la que atiende las causas profundas que dan origen a la violencia directa. Es decir, para Galtung, todas las formas de violencia directa son la consecuencia de violencia estructural y de violencia cultural. Y entonces, una toma de postura que hacemos es que podemos pensar que la convivencia en los espacios educativos tenemos que nombrarla en positivo, es decir, no hacerla sinónimo de cualquier forma de interacción, sino de interacciones positivas que conducen a la posibilidad de que haya aprendizaje, de que haya desarrollo educativo en nuestras instituciones. Y por lo tanto, podemos definir la convivencia como paz duradera en los espacios educativos. Y si arrastramos la decisión anterior, que fue ampliar el concepto de violencia, podríamos decir que la convivencia tendrá que ver con generar acciones, con generar prácticas pedagógicas y de gestión, es decir, en toda la institución educativa en su conjunto, y que esas acciones van a involucrar a la comunidad, involucrar a la comunidad docente, a las autoridades, a la relación con padres y madres de familia. Entonces, esta sería una segunda decisión. La primera fue ampliar el concepto de violencia y la segunda es entender la convivencia como una paz duradera. Ahora voy a hacer una siguiente consulta con ustedes y les voy a preguntar en el chat. eh, Les quisiera preguntar cuál sería el papel o la importancia que tiene el conflicto en la construcción de convivencia. ¿Qué importancia tiene el conflicto? ¿O qué papel juega en en la construcción de comunidades pacíficas? ¿Qué importancia piensan que tiene el conflicto?
A ver si alguien quiere, se anima a contestar. ¿Cuál es el papel? Había una intervención aquí que leímos hace un momento que decía una escuela pacífica va a ser una escuela en la cual no hay conflictos, pero hay otras respuestas en las que acción intencionadamente dañina ejercida por miembros genera, qué importancia genera cambios, da la posibilidad de desarrollar, tomar decisiones, es importante, genera procesos, diálogo, discusión argumentada, discusión, ajá, el conflicto tiene que ver con vivir en armonía, eso puede ser un elemento importante. Alguien había mencionado, no sé si Elsa Gobea hablaba del conflicto como la violencia es el uso de la fuerza física, el poder, ya, el poder de manera. Fíjense, aquí hay una definición. La violencia es el uso de la fuerza física o el poder de manera intencional contra una persona, grupo o comunidad. Muchas gracias. Ok. El conflicto apoya a desarrollar habilidades. Es importante porque genera progreso. Es muy importante. Pues, si no hay conflicto, no hay cambios. Ok. Muy bien. Vuelvo a compartir la pantalla. Efectivamente, tal como ustedes lo dicen, y fíjense, tomen nota de la fuerza y de la riqueza de la experiencia que tienen en sus instituciones educativas y cómo el quehacer, digamos, el quehacer de quienes trabajamos determinados temas es como ordenar, enlazar, jerarquizar determinadas nociones que en realidad la vida diaria de las instituciones educativas nos va permitiendo construir. En esta imagen estamos viendo precisamente, perdón, en la siguiente imagen vamos a ver el papel del conflicto. Y quiero mostrar dos cosas aquí. La primera, quiero plantear con ustedes que el conflicto es inherente a la vida social y por lo tanto a la vida de las instituciones educativas. La diversidad de intereses, de necesidades, de perspectivas, de valores, hace que el conflicto emerja de una manera cuasi natural cuando hay personas reunidas y cuando la diversidad de la vida de nuestras instituciones pone necesidades e intereses en tensión. Entonces, fíjense cómo esta lámina es muy importante porque el conflicto es el elemento que conecta la construcción de convivencia, pero también nos conecta con la violencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia el manejo del conflicto? Ustedes lo dijeron en sus respuestas. El conflicto puede generar movimiento, desarrollo de capacidades, procesos de crecimiento, efectivamente, cuando hay un manejo formativo del conflicto. Pero el conflicto, desafortunadamente, cuando es ignorado, cuando las causas son desatendidas, cuando solamente es contenido de manera inmediata, el conflicto permanece si las causas profundas, las violencias profundas que están detrás de esos conflictos permanecen. Entonces se pueden dar situaciones y se puede ir escalando a situaciones de violencia. Ahora bien, esto es una clarificación sobre el conflicto y la relación entre convivencia y violencia. Esta distinción es muy importante. Hay muchísima confusión en la vida de las escuelas y hay una abundante, una enorme creencia de que el conflicto se debe erradicar. Desafortunadamente no podemos erradicar los conflictos. Lo que podemos es transformar los conflictos, resolver los conflictos, atenderlos de manera formativa. Ahora bien, en la segunda parte de esta lámina estoy mostrando distintos niveles considerados en la atención de los conflictos escolares que nos van a dar la pauta para establecer un posible mapa teórico de cómo se atiende y cómo se atienden los conflictos y qué consecuencias tienen. Entonces, fíjense, este mapa teórico que está basado en la investigación de Kathy Bickmore, una investigadora canadiense, plantea que hay instituciones que solo manejan en el nivel de aplicación de reglamentos, protocolos y sanciones, y a eso le podemos llamar contención, es decir, una actuación que simplemente está atendiendo situaciones en las que la convivencia ya se alteró.
ya hubo una ruptura de la dinámica cotidiana. Pero ella ha observado también en distritos de Estados Unidos y Canadá cómo hay escuelas, hay instituciones educativas que se preocupan y ocupan por desarrollar capacidades para resolver conflictos. Y cuando este segundo nivel se atiende, hay mucha más fortaleza y desarrollo de posibilidades para abordar de mejor manera los conflictos. Pero aún en su investigación encontró algo todavía más fuerte, que es cuando las acciones de transformación contemplan la creación de dinámicas, ambientes donde haya una reparación del daño, donde haya una integración de quienes cometieron una falta y quienes sufrieron una violencia o varias violencias. Cuando hay un ambiente en el cual es posible integrar y transformar las dinámicas pedagógicas en favor de la integración de todas las personas, entonces el manejo de los conflictos tiene una fortaleza mucho más profunda. Y por eso este es un tercer elemento muy, muy importante en la construcción de convivencia. Voy a plantear una cuarta toma de posición. Entonces, si se fijan, voy a recapitular. La primera toma de posición teórica es ampliar el concepto de conflicto para entender junto con Galtung que conflicto es la desatención de necesidades humanas y por eso es que contempla aspectos estructurales, culturales y directos. La segunda decisión fue considerar la convivencia como la construcción de paz duradera, que es el conjunto de esfuerzos que atienden no solo la violencia directa, sino las causas profundas que están en la violencia estructural y cultural. La tercera toma de posición teórica es esta, el papel del conflicto y su manejo en la construcción de convivencia y el reconocimiento del conflicto como un elemento central si queremos tener comunidades libres de violencia. Voy a la cuarta y última decisión teórica, que es la de abordar la convivencia desde una mirada específica, una mirada desde la justicia social. Y allí tomamos aportes, si la parte anterior de conflicto nos enriqueció justamente la teoría sobre conflictos, aquí lo que nos va a aportar es el modelo tridimensional de Nancy Fraser sobre justicia social. Ella habla de una dimensión cultural que tiene que ver con el reconocimiento de personas y que nosotros renombramos como inclusión, es decir, la posibilidad de integrar a todas las personas en su diferencia. Ella habla de una dimensión económica que tiene como eje la redistribución y nosotros lo queremos renombrar como equidad, es decir, la posibilidad de trabajar por disminuir las brechas entre estudiantes con alto y bajo desempeño, de manera que haya una auténtica redistribución de la oportunidad educativa. Dicho de otra manera, que el aprendizaje esté al alcance de todas y todos es un elemento clave de justicia social. Y un tercer elemento de este modelo teórico es la dimensión política que habla de la representación y que nosotras, cuando digo nosotros, hablo de Patricia Carvajal y su servidora, puesto que juntas hemos hecho la construcción teórica de este modelo. Y entonces la dimensión política la renombramos como participación. Entonces, en resumen, un aula en la cual hay esfuerzos porque los estudiantes participen, porque las personas que están enfrentando un rezago tengan la oportunidad de recibir apoyos compensatorios, tutorías de pares, como está sucediendo en esta aula, en la Sierra Tarahumara, en una clase de química, en la cual esta docente absolutamente se va a asegurar que no queden estudiantes fuera, porque ella sabe lo que significa que queden fuera del bachillerato. Entonces, la preocupación por la equidad va a ser que nadie quede fuera de la oportunidad de aprender. Y la dimensión inclusión va a tener que ver con el reconocimiento, con la atención de necesidades, de un reconocimiento de capacidades y hacer de la diversidad un recurso pedagógico. Entonces, esta es la cuarta, digamos, decisión teórica
Y este sería una síntesis de los fundamentos que he presentado, desde la sociología, los conceptos de Galtung que vimos, desde la filosofía, este modelo tridimensional de justicia social, desde la teoría de conflictos, la centralidad del conflicto y los niveles de intervención, y desde la pedagogía, el replantear todos estos conceptos hacia un modelo de convivencia democrática en el aula que desarrolló mi colega Patricia Carvajal en su tesis doctoral, y desde la gestión escolar, algo muy importante que viene desde la ampliación del concepto de violencia, el reconocer que no solo las aulas, sino el espacio organizativo, administrativo de la escuela y sociocomunitario son momentos clave para construir la convivencia. Entonces, este es el modelo teórico que resulta de todos los elementos que he planteado. Si se fijan, tenemos, en primer lugar, tenemos en el fondo, digamos, lo que vendría siendo la imagen de un iceberg. Y entonces vemos que hacia arriba tenemos una paz efímera cuando ante delitos, faltas graves y leves, tenemos una actuación solamente circunscrita en la aplicación de reglamentos y protocolos, a lo cual podemos añadir, y esa es nuestra propuesta, intervenciones formativas, sea ante disrupciones, indisciplinas, faltas leves o faltas graves. Y a este nivel de contención, que es la respuesta inmediata ante situaciones que alteran la convivencia, es un nivel de actuación que todo directivo y docente enfrenta en su aula y que tenemos que manejar adecuadamente. Por eso es importante conocer eh, y manejar de manera pertinente y con criterio los diferentes reglamentos y protocolos existentes. Este segundo nivel, que es el nivel, de acuerdo, los tres niveles que vimos con Nancy Fraser, este nivel le vamos a llamar prevención, al que aborda la resolución de conflictos a través del desarrollo de habilidades, de procesos de mediación de adultos entre pares, de círculo de paz, y todo este nivel se orienta a preparar para un manejo constructivo de los conflictos. El cambio de fondo, en cualquier caso, la creación de condiciones para una paz duradera, es decir, atender las raíces profundas de la violencia, nos va a convocar a transformar prácticas pedagógicas y de gestión en favor de la inclusión, en favor de la equidad, en favor de la participación. Entonces, este es un modelo teórico que nos sirve, lo hemos utilizado en programas formativos en el estado de Guerrero, lo hemos utilizado en diferentes entidades, lo están usando actualmente en Chile en un programa nacional. Un modelo teórico lo que trata, que es lo que les decía al inicio, ordenar nuestra cabeza, tener una cabeza bien ordenada. Eso significa que, por ejemplo, si en tu escuela ha habido un trabajo muy fuerte de desarrollo de capacidades para la mediación de adultos entre pares, si ha habido mucho trabajo de desarrollo de habilidades, vas a poder explicarte por qué tantos estudiantes y docentes cuentan con mejores herramientas. Es posible que además de eso tengan acciones de transformación en la base y eso nos ayuda a comprender lo que decía una maestra de Guerrero. ¿Por qué nuestra escuela parece una isla de paz en medio de un conflicto de altos niveles de violencia social? Un mapa teórico te ayuda a explicar esto y también te ayuda a explicar en el caso de que tu escuela, y eso muchas veces lo hemos encontrado, que nos dicen, no hemos ido más allá de la aplicación de normativas y de sanciones. Nos damos cuenta de otras cosas que podríamos hacer. Entonces, un modelo teórico no te dice qué vas a hacer tú, sino te aporta qué es lo que estás haciendo en tu escuela, qué es lo que está sucediendo y, por lo tanto, puedas definir qué tipo de acciones puedes desarrollar. La secretaria de Educación de Guanajuato, cuando hicimos el modelo, nos dijo, quiero verlo al revés, porque así es como se vería un modelo de convivencia en acción. Mucho trabajo de transformación, muy buen desarrollo de capacidades para la resolución de conflictos y seguramente necesitaremos en menor escala, en menor fuerza, atender las faltas leves, las faltas graves y aún los delitos si se llegaran a presentar. Entonces, esto es lo que sucedería y si se fijan, el conflicto no va a desaparecer. Escuelas que tienen dinámicas de altos niveles de transformación tienen conflictos,
pero tienen muy buenas capacidades para enfrentarlos y eso es lo que va haciendo la diferencia. Y por eso es que podemos, junto con Galtung, afirmar que la paz no solo se construye en la mente humana, sino también en la cultura y en la estructura. Precisamente este esquema teórico nos permite ver que si la escuela está construida sobre cimientos de paz a través de la forma de trabajo en el aula, en la escuela, en las dinámicas con los estudiantes, entonces estamos no solamente trabajando con las personas, sino desde la cultura y desde la estructura. Así que hasta aquí lo que yo querría compartirles. Les agradezco mucho su atención y me encantará escuchar preguntas, comentarios, reacciones, etcétera, que podamos compartir en el tiempo que nos queda. Muchísimas gracias, Ceci. De verdad es muy clarificador. Creo que conforme fuiste construyendo a partir de esta definición y esta clarificación de conceptos para llegar a la propuesta del modelo, fuimos imaginando, por lo menos a mí me pasó, no sé, a los maestros, a las maestras, las situaciones que hemos vivido en escuelas y podíamos, yo podía identificar muy claramente si trabajaba yo más hacia un proceso de intervención efímera, aplicando solo el reglamento, o no estábamos preocupados a lo mejor por intervenir en las habilidades de los chicos, de los maestros, para que tuvieran un diálogo mucho más asertivo, etcétera. De veras, muy clarificador toda la propuesta. Para que los maestros se animen a hacer preguntas, ya tenemos una primera. Déjame decirte antes que Ay, qué bueno. tenemos tres entidades. Ceci, tenemos presentes a Hidalgo, Ciudad de México, Veracruz, Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Tabasco, Sinaloa, Puebla, Guanajuato y Yucatán. Por lo menos de los maestros que aquí se identificaron, así es que les reiteramos siempre nuestra bienvenida a estos espacios de reflexión, a estos espacios que nos permitan sentarnos un ratito y poder pensar nuestra escuela, nuestros alumnos, nuestras maneras de trabajo. Y hoy, como ustedes lo vieron, pues tenemos a la doctora Cecilia Fierro, quien nos ha compartido todos estos elementos para pensar estas comunidades, estas escuelas libres de violencia. También Oaxaca dice que está por aquí presente. Felicitaciones, Ceci, reconocimientos al trabajo. Les ha parecido muy objetivo, muy ilustrador. Pero tenemos una primer pregunta, Ceci, por aquí. Dice la maestra Gabriela Jauregui, si pudieras plantear algunos ejemplos de intervenciones formativas. Entiendo que esto se lleva todo un tema, pero a lo mejor comentar dos o tres ejemplos que les puedan servir como para ir pensando también estas formas de intervención. Claro, claro que sí, muchas gracias. Les estoy compartiendo por el chat el documento de modelo de convivencia y también un libro electrónico que se llama Convivir se aprende, que son narraciones de escuelas latinoamericanas. Ahorita puedo subir otros recursos. Ahorita puedo subir otros recursos. Gracias por la pregunta y gracias, Patti, por recordar, por enmarcar esta breve discusión. Intervenciones formativas, me hubiera gustado compartirles muchísimos ejemplos de maestras que están trabajando en esto. Entonces, vamos a pensar en el caso de la maestra Mariana, trabaja en una zona de altísima violencia en la ciudad de León. Sus estudiantes parte de distintas pandillas, por lo cual hay una dinámica sumamente compleja entre ellos. Y entonces ella se da cuenta de que es indispensable que puedan empezar a trabajar entre ellos, entre pares, y va diseñando. Y quiero decirles que la maestra Mariana, al igual que muchas otras maestras y otros docentes, desarrollan esto de manera intuitiva, no como resultado de un curso o de un diplomado, sino por su propia sensibilidad y sentido educativo. Y entonces ella convoca a los estudiantes a reflexionar, por ejemplo, a hacer un ejercicio de empatía sobre el daño al otro al insultar.
tienen un compañero que tiene una disminución auditiva muy importante y entonces hay un apodo y una burla constante hacia él. Entonces, convoca a reflexionar sobre lo que significa. Ella comparte asuntos en los que ella tiene limitaciones, comparte con sus estudiantes. Y entonces la invitación es hacer un ejercicio de empatía, es decir, ponerse en el lugar de la otra persona. Y entonces a Manuel, en lugar de seguirle diciendo robot y los diferentes apodos que les van poniendo, convoca una reflexión. Eh, la maestra, por ejemplo, una directora de una escuela en Durango, va trabajando con los estudiantes y se va dando cuenta de que hay una muy grave jerarquización de alumnos al interior de los salones. O sea, no solo la escuela está catalogada en el último lugar, digamos, de las escuelas secundarias en ese momento en la ciudad, sino que dentro de los salones hay una jerarquización de estudiantes. Y entonces ella modifica esa jerarquización y propone que cada mes, en lugar de que se reconozca solamente a los estudiantes que lograron más alto desempeño, se reconozca a todas las personas que progresaron respecto de su mes anterior. Y entonces intervenciones formativas son todas las que tienen que ver con asumirlas, reconocer el daño causado a otra persona, asumir las consecuencias, cuando hay algún tipo de sanción que tenga que ver con una reparación del daño, que haya no solo proporcionalidad, sino que haya relación entre la falta y la consecuencia, porque muchas veces los estudiantes no logran captar cuál es el daño causado a la otra persona. La aplicación de la sanción es tan fuerte, tan directa, tan contundente que no hay un momento para reflexionar. Y la teoría de desarrollo moral lo que ha mostrado justamente es que mientras no haya interiorización sobre el sentido de las normas y su importancia, es muy difícil que modifiquemos nuestro comportamiento. Entonces, hay incontables ejemplos, los van a ver en ese libro. Ahora les voy a compartir tres cuadernillos que hicimos para OEI, para el proyecto de formación de docentes en temas de paz. Y esos cuadernillos tienen que ver con muchos ejercicios desarrollados en Chile y en México para abordar la contención desde un enfoque formativo, para abordar el manejo de conflictos y también para abordar estrategias de inclusión, de equidad y de participación, porque podemos hacer muchas cosas sencillas en el aula para darle la voz a los estudiantes, etcétera, que no son difíciles de hacer y sin embargo que van ayudando a pacificar nuestra aula, a crear una dinámica en la que todas y todos se sienten integrados. Entonces, déjenme colocarles esto, formación de docentes en temas de paz. Mientras tú lo colocas, Ceci, déjame decirle a los maestros que están aquí en la sesión que ya la doctora Fierro ha compartido dos materiales para que ustedes copien las ligas, lo peguen en algún documentito y después lo puedan ir revisando. También la doctora nos comenta que ahorita nos va a compartir algunos cuadernillos que ha desarrollado, que ha trabajado para algún organismo internacional y que ha permitido como esta integración de estrategias, de prácticas que me parece que los maestros buscan mucho. Ceci, para que puedas cerrar, Oye, y sobre todo que han sido generadas desde las aulas. claro, Lo claro. genial es que nuestro trabajo como investigadores es aprender de ustedes desde las escuelas, desde las aulas. Entonces, los ejercicios que van a ver allí tienen su base en investigación en escuelas y en aulas, que a pesar de que están en entornos donde puede que no entra ni la policía, allí ocurren cosas increíbles y estas cosas increíbles están relatadas, sea a través de ejercicios o sea a través de narraciones, como en el caso 2. El primer documento es el más sistemático y teórico, que es la explicación del modelo de convivencia con todo el detalle. Y quiero decirles que el lenguaje puede ser un poco más duro porque es una propuesta de política pública que solicitó el Estado de Guanajuato. Entonces está elaborado, digamos, en los términos para ir aclarando, ¿no? Sí. Muy bien. Y para cerrar, Ceci, tenemos por aquí tres planteamientos, tres solicitudes. Por un lado, el maestro Delfino nos dice que si podrías dar un ejemplo
para trabajar una actividad colectiva, ¿no? Parece ser que a veces estos vínculos, estas relaciones, esta presencia del conflicto, como tú bien lo señalaste, está en este encuentro a lo mejor de diversidad cultural, de diversidad de posturas, de vivencias, de valores. Entonces, el maestro Delfino pide alguna sugerencia en este Sí, sentido. claro Eh, que sí. la maestra Edith dice, en las escuelas secundarias, telesecundarias de la zona rural, tenemos pues estos tipos de problemas. Ella descubre que está a un nivel de contención y parte de la resolución de conflictos. Pregunta ella si hay alguna manera de evolucionar, cómo logra avanzar hasta Exacto. este último nivel. Sí. Y la maestra Engracia nos dice: doctora Ceci, gracias, felicitaciones. Y pedía bibliografía misma, pues que ya la doctora se adelantó y ha nombrado algunos autores que es importante revisar y por supuesto los libros que ella nos plantea. Pues Ceci, para concluir, basados un poco en las inquietudes del maestro Delfino y de la maestra Edith, te dejamos en el uso de la voz. Claro que sí. Eh, el primero, uno de los ejercicios que más ha ayudado y que algunos docentes realizan sin llamarlo así, son círculos de conversación que después van evolucionando hacia círculos de reflexión de temas importantes y más adelante pueden llegar a operar como círculos de paz. Un círculo de conversación es una pequeña actividad grupal en la cual, con un tema muy ligero, muy sencillo, que no comprometa ninguna preocupación ni inhibición de parte de los estudiantes, que una canción que te guste mucho, un artista, una película, un lugar que te gustaría conocer, etcétera. Un círculo de conversación es un espacio para romper las imágenes estereotipadas que tenemos unos de otros. En los diplomados de convivencia siempre trabajamos círculos de conversación y se sorprenden docentes cuando puede que llevamos compartiendo 10, 15 años en una institución y no sabíamos que a esta persona le gustan mucho los animales, que apoya con un refugio, etcétera. Los círculos de conversación son una herramienta muy linda, está puesta ahí, está muy explicada ahí. La segunda pregunta de cómo avanzar me parece muy interesante, porque yo le diría a la maestra que lo plantea, no es cómo avanzar. Es decir, no es que en cualquier en cualquier dinámica de una institución educativa van a estar presentes los tres niveles. La pregunta es, el tema de la contención va a estar presente porque los conflictos van a seguir presentes. Entonces, no significa esta propuesta de modelo que cuando tú estás en acciones de transformación ya no ocupas el nivel 2 o el uno. No, sí, sí lo ocupas. Es decir, lo que tú te estás planteando es cómo puedes desarrollar otras actividades. Esa es una muy buena pregunta porque te va a permitir tener resultados más profundos en la construcción de una escuela de paz. ¿Y eso qué implica? Que puedes desarrollar actividades de desarrollo de habilidades socioemocionales para la empatía, para el diálogo, para la negociación, para la escucha activa, etcétera. Y ahí en esos cuadernitos hay sugerencias para trabajar este tipo de habilidades y también puedes trabajar, y eso es lo que más nos importa, entender que la convivencia es la resultante de la forma de vivir la escuela. El trabajo principal que vamos a tener es revisar nuestras prácticas pedagógicas. Nuestros diplomados son investigación de prácticas docentes, fortalecer aprendizajes y convivencia como un solo tema. Hay que dejar de tener la convivencia como un tema subordinado, como un tema transversal. Es el gran transversal de la vida de la escolar. Es el gran transversal de la vida escolar. Entonces es muy importante eso. Y había un último comentario en el chat. En mi escuela hay demasiada violencia verbal. Fíjate que te invito a que leas el caso de Mariana que se llama Hacer la diferencia y ahí te vas a encontrar la forma en que ella fue ayudando a contener la enorme violencia verbal de su aula en esta zona muy marginada y violenta de una ciudad, de la periferia de la ciudad.
y vas a darte cuenta de que hay muchas estrategias. El primer tema es desnormalizar el insulto como forma de trato. Desnormalizar. Es decir, si queremos modificar un patrón, lo primero es que tenemos que reconocerlo y segundo, decir no es normal, no es lo que necesitamos, no es lo que nos ayuda y poder ir dando voz si nos ayudas, les gusta cómo nos hablamos en el salón, están contentos con la forma en que nos hablamos y puede que empiecen a emerger voces que dicen, no nos gusta, ¿cómo te gustaría que fuera? Ese ya sería todo un círculo ya sería todo un círculo de paz, todo un círculo de transformación de un problema, el plantearlo. Pero puedes hacer leves y suaves y sutiles, siempre empiecen por acciones sutiles y suaves que no susciten la burla, sino que susciten la adhesión poco a poco para ir construyendo un ambiente mucho más respetuoso y considerado. Y finalmente, Ceci, nos dicen los maestros, nos preguntan cómo te siguen, si tienes una página, si tienes algún Facebook, si tienes alguna otra red social donde ellos puedan ir conociendo qué vas compartiendo, alguna nueva publicación, alguna investigación que estés realizando. Los maestros siguen siempre Ya, a personas que les aportan. sí. Yo creo que podrían utilizar el Facebook de la página de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. Déjame ponerlo. Facebook de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. Pero debo reconocer que soy muy desastrosa con las redes y que no tengo nada de lo que les pasé en ninguna red todo junto. Pero sí lo voy a hacer, lo voy a tener presente. Lo voy a tener presente de manera que por lo menos en ese Facebook estén todas las cosas en un repositorio, todas estas cosas y otras que hemos escrito. Sí, Pues aquí tienen la red que nos sugiere la doctora. Ya estamos en formato galería para que puedan prender sus cámaras y reconocernos, que es una forma, ¿no? Siempre de despedirnos. Doctora Ceci, muchísimas gracias por este gran espacio, por todos los comentarios, por esta organización y maestros y maestras que puedan ir ustedes encontrando en este espacio cada martes algún elemento que puedan ir aplicando, que les permita pensar su aula, que les permita ver con otros ojos lo que estamos haciendo. Y por supuesto, también vincularse con investigadores, con otros especialistas, trabajar entre ustedes, compartir en sus consejos técnicos lo que van aprendiendo y que cada vez más los maestros podamos tener este intercambio entre pares. Ceci, muchísimas gracias maestros y maestras y nos vemos en la próxima. Un abrazo fuerte. Recuerden que se queda grabado, compártanlo con los maestros, bajen los materiales y aprovechenlo. Muchísimas gracias a todos. Hasta la Gracias, próxima. gracias, buenas. Gracias. gracias, muchas gracias, Pati. Gracias a todas, a Al todos. contrario, gracias a todos los maestros que estuvieron aquí también de Oaxaca, Colima, Querétaro, que estuvieron presentes. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias. Bye.